Mesa de análisis. En el foro nos acompaña la diputada Margarita Martínez Fischer para hablar sobre esta rueda de la fortuna en la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, gracias por la invitación y para hablar de este tema tan importante. Oye, te hemos buscado precisamente para abordar este tema porque tú lo traes ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde hace ya tiempo. A ver, nosotros antes de salir de la redacción teníamos una nota ahí en la redacción donde decía que la rueda de la fortuna ya no iba, no se tendría que hacer. Cuéntanos qué pasa. A ver, hoy finalmente uno de los integrantes del Comité Ciudadano de la Colonia Roma Norte dio a conocer de manera oficial un documento que le hace llegar la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Medio Ambiente, en donde se le dice que se canceló el proyecto, que el concesionario, digamos, había retirado el proyecto. Este oficio es del 9 de mayo, es decir, acaba de ser firmado. Un documento oficial. Es un documento oficial de parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Lo vimos inicialmente como algo muy positivo, bueno, pues respondiendo finalmente a toda esta, no solo a la lucha vecinal, sino lo que hemos señalado en el sentido de que no se cumple con el uso de suelo. Ese es el tema con el que nosotros hemos estado trabajando, el corredor Chapultepec, el tema de la rueda, el proyecto de la rueda, ahora con el tema del CETRAM. Pero finalmente lo que nos llama mucho la atención es que, bueno, pues se hace oficial por parte de un representante ciudadano, representantes ciudadanos, un documento oficial que está en todo su derecho a explicar cuál fue la respuesta. Y bueno, luego vuelve a salir otra vez la secretaria a decir que el proyecto sí va hacia adelante y que finalmente pues había sido una confusión de su área jurídica. Eso realmente nos preocupa, ir y venir, estos dimes y diretes tremendos. ¿Qué es lo que sucede, diputada? ¿Están en contra del proyecto de que se construya una rueda de la fortuna o solamente porque no cumple con los permisos? Es decir, si cumpliera con los permisos, ¿para ustedes va para adelante o de plano el proyecto no se debería de llevar? Lo hemos señalado en todos los foros a los que hemos ido. El tema aquí, por ejemplo, en la primera ubicación tenía que ver con que es el bosque de Chapultepec. Sí. La segunda ubicación también es un área de valor ambiental. Así está determinada en el programa de desarrollo urbano. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un diferendo con la secretaria porque ella dice que finalmente sí está permitido el uso. En un momento dado vimos que finalmente lo que iban a hacer era como homologarlo a un observatorio. No es un observatorio, es una atracción, es un juego mecánico. Bueno, el jefe de gobierno dijo que desde ahí quienes no conocían la zona de Lomas iban a poder verlo desde arriba. ¿no? Pero no es un observatorio, es decir, no cumple con esa función. Entonces, intentar homologar el uso nos parece que es incorrecto. Lo mismo quería pasar, que querían hacer con el tema del proyecto de Chapultepec, era espacio abierto, espacio público determinado en el programa de Cuauhtémoc, y finalmente, bueno, pues no hubo forma de validar los certificados de zonificación. Lo mismo nos pasa ahora con el tema de CETRAM, en donde es área verde, área de valor ambiental y espacio abierto, y finalmente se les da un uso para no solamente el CETRAM, que finalmente es un equipamiento benéfico para la ciudad, sino para estas torres de 45 niveles, 16 niveles y un centro comercial. Eso es lo que nosotros estamos señalando. El problema no es el proyecto como tal, sino esta incertidumbre que tenemos los ciudadanos. El gobierno tiene que fundar y motivar en una norma sus acciones. ¿Qué nos debería de preocupar más? ¿Que las autoridades puedan modificar y decidir qué tipo de suelo es a contentillo, o que no sepan explicarnos si de verdad están en las condiciones adecuadas para poner una instalación de este tipo? Sí, en este caso nosotros señalamos el tema de legalidad. Ese es el tema que a nosotros nos preocupa. La autoridad tiene que fundar y motivar sus acciones. La autoridad solamente puede hacer lo que le permite la ley. Y aquí muy importante, perdón que te interrumpa, muy importante el motivador. O sea, ¿por qué? ¿De dónde nace el proyecto? Hablamos aquí muchas veces de las ocurrencias. ¿Por qué poner una rueda de la fortuna, no? En un lugar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto o el beneficio para la ciudadanía, no? Sí, se ve como una atracción, se ve como un elemento que finalmente puede darle recursos al gobierno. Si estuviera, por ejemplo, en la zona en donde está permitido en Chapultepec poner atracciones, bueno, pues finalmente podría ser algo positivo, pero lo hemos insistido, no tiene el gobierno por qué de manera unilateral pues cambiar sus usos de suelo. Solamente la Asamblea puede hacer cambios de uso de suelo. A ver, una atracción de este tipo con las contingencias que estamos viviendo en la capital, ¿cuántos metros tendrá la rueda de la fortuna? O sea, exponer a la gente cuando nos están diciendo que no debemos de exponernos. A ver, y el tema, aparte de fondo, es
necesitamos a la secretaria concentrada en los temas de fondo de la ciudad. De verdad los ciudadanos estamos queriendo que se resuelva el tema de las contingencias. Realmente es un tema que nos preocupa, más allá del hoy no circula, que a todos nos irrita. ¿Qué están respirando nuestros hijos? Y por acá, pues finalmente la ocurrencia, porque eso es efectivamente, es una ocurrencia, esta situación de poner un equipamiento que podría ser una buena idea en un lugar adecuado, pero en este momento no lo vemos como adecuado. Yo pongo algo sobre la mesa. Terminación anticipada de un contrato solamente se da cuando hay una causa fortuita de fuerza mayor que obliga al gobierno a cancelar sin responsabilidad para la empresa. A diferencia de una rescisión, ¿no? Cuando hablamos de una rescisión de contrato en una materia administrativa como esta, es porque la empresa tuvo un incumplimiento. Entonces, si la empresa estaba solicitando la terminación anticipada, y estoy hablando con conjeturas por lo que se ha venido diciendo... Pero estás hablando con la información que te da el gobierno del distrito. Exactamente, es a partir de que hubo un error en la planeación, aparentemente, porque hoy ya sale a decir la secretaria que siempre no, que sí va, pero que no se les olvide a las autoridades del gobierno del Distrito Federal o Ciudad de México que los actos administrativos no se pueden revocar de mutuo propio, ¿no? Tendría que haber un tribunal o un superior jerárquico que dijera va para atrás, ¿no? Si ya habían dado la firma para que se hiciera un contrato o para que se terminara de manera anticipada, no pueden hoy decir, pues siempre sí. Ahí habrá que cuidar. A ver, y esas son las cosas que le pedimos que nos entregara el instrumento formalmente con el cual se concesionó este espacio, precisamente para conocer los términos. El ciudadano tiene que saber cuáles son los términos con los cuales se están poniendo, digamos, a disposición de particulares los espacios públicos. No sabemos hoy en día a cambio de qué se otorgó ¿Y qué finalmente te respondieron las autoridades? En este caso, nosotros lo que hicimos fue hacer el punto de acuerdo. No ha sido respondido, solicitamos la comparecencia de la secretaria, no ha habido el acuerdo para que pueda llevarse a cabo, y finalmente pues hubo este error, ¿no? Que nos plantean el día de hoy. Los ciudadanos finalmente dicen, bueno, pues aquí está un documento oficial que está diciendo que se cancela, y tenemos a la secretaria pues ahora diciendo la información distinta. Nos preocupa esta maraña de gobierno que no se pone de acuerdo y que no nos puede dar certeza a los ciudadanos. Diputada, ¿quién tendría que explicar en la Asamblea Legislativa qué fue lo que pasó? A ver, más bien en la Asamblea Legislativa estamos pidiendo la información, estamos en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. ¿Quién tendría que explicarle a la Asamblea? La Secretaria de Desarrollo, de Medio Ambiente. Tiene que ser la Secretaria de Medio Ambiente. ¿Por qué tanta protección a Tania Müller? Pues eso nos preocupa. Hay un tema como de este gobierno que no entiende que hay una nueva realidad en la ciudad, que finalmente hay un tema de equilibrios, de contrapesos, que tenemos a los ciudadanos muy exigentes con nosotros en términos de, y con toda razón, en términos de tener información al respecto. Insisto, no solo es el tema de la rueda, sino en general los proyectos que realiza el gobierno de la ciudad cerca del bosque de Chapultepec, por lo que implica es un nervio muy sensible para los capitalinos, todo lo que tiene que ver con el bosque de Chapultepec. Entonces, bueno, pues ayer está la alerta de que están ya quitando los árboles cercanos a donde va a ser el CETRAM. No tenemos información del CETRAM. Tiene que explicar SEDEMA, y déjame corregir, autocorregirme. También la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Tiene que decirnos si hay un certificado de zonificación en esa zona. La información que tenemos nosotros es que mandarlos llamar por parte de la Asamblea Legislativa se hace, pero a veces nada más no llegan. ¿Por qué? Es este problema de los que les dicen las llamadas a misa. Cuando hay una comparecencia aprobada en el Pleno, sí tienen que acudir. En esta ocasión no ha habido el consenso suficiente para que finalmente pueda acudir. Se nos cruzó la contingencia, habría que decirlo, y finalmente priorizamos en la Asamblea que estuviera la contingencia. Que vaya, a los periodistas les conviene que explique. A todos nos conviene, y es parte de lo que estamos diciendo, es parte de un sistema democrático que finalmente se hablen. Las instancias, somos dos órganos que finalmente tenemos una legitimidad, representamos ciudadanos. Entonces, este diálogo, yo fui diputada hace 9 años, tuve en muchísimas ocasiones a los funcionarios públicos de la ciudad, había una mayoría aplastante por parte del PRD y aceptaban que nosotros como diputados de oposición finalmente pues tuviéramos esta posibilidad. Ahorita hay como mucho temor, se ve como un asunto más bien como de enemistad. Esto no es personal, esto es un asunto que queremos poner enfrente a los ciudadanos. Mandas llamar a la secretaria, la escuchas, te explica, y luego ¿qué? ¿Eso va a hacer que se revierta el proyecto si estuviera mal? Necesitamos la información. O sea, ese es el gran tema. Hemos pedido información para encontrar, cuando tienes un tema... Vamos a pensar que esté mal, te lo digo por lo siguiente. El tema del certificado. Lo platicamos en su momento con Andrés Ataide con el tema de las fotomultas. Iban a llamar a Irama Almeida también. Nosotros revisamos el contrato. Desde un punto de vista legal, ese servicio no se podía concesionar, estaba mal. Entonces,
y otros proyectos pues también han Y estado ahí mal. están. Por eso pienso, vamos a pensar que está mal el proyecto, mal fundado, mal motivado. ¿Eso qué va a provocar dentro de la Asamblea? ¿Van a hacer que se revierta el proyecto? Y aparte, el tema es ponerlo en la agenda pública. Finalmente, el corredor Chapultepec partía de la misma, digamos, de la misma perspectiva. Sí. El espacio abierto, determinado en el, como uso de suelo en el programa delegacional, se iba a convertir en un espacio comercial. Lo mismo pasaría con el predio de la Hondanada. Un espacio que es área verde se convertiría en un espacio de equipamiento. No se puede cambiar el uso de suelo. Lo mismo pasa con el CETRAM. Espacio abierto, área verde, y se busca colocar pues este conjunto de servicios que no son de carácter público. Entonces, ahí incluso hay una invasión de facultades por parte del gobierno de la Ciudad de México. Estamos analizando cuál va a ser la acción legal que vamos a poder llevar a cabo, pero también nos sirven los documentos oficiales porque finalmente podemos iniciar juicios en ese sentido. Desafortunadamente, claro, desafortunadamente hemos tenido que llegar a las autoridades judiciales para pues proteger y darle certeza al ciudadano. No tendría que ser así. O sea, quisiéramos un gobierno que fuera claro, que fuera muy contundente en las decisiones que toma, que sepa explicar las decisiones y que finalmente el ciudadano tenga certeza de qué es lo que va a pasar. Diputada, ¿ves algún posible negocio ahí de algún funcionario del Ya Distrito vas a Federal? empezar. Ahí es el tema aparte de lo que... En realidad, a ver, las asociaciones público-privadas cuando son claras, cuando tienen reglas claras, cuando todos sabemos Pues es de que qué se nos trata, dejan, ¿cómo decías hace un rato? podrían llegar a ser sospechosismo. positivas. Y el CETRAM, por ejemplo, claro que Es un necesitamos un contrato por CETRAM. 10 años, ¿no? Es un contrato por 10 años, O sea, el no es CETRAM por cualquier 40 cosa. años. Es decir, este tema es en el que nos cuestionamos como ciudadanos, a ver, ¿a cambio de quién? ¿A quién se le dio? ¿Por qué a esta empresa y no a otra? Hubo una licitación, hubo un concurso. O sea, ¿realmente tiene que ver con el interés público o va a ser un mega espectacular para poner publicidad? Es decir, esas son las cosas que finalmente el ciudadano se pregunta y que finalmente nos tiene tan irritados. Yo lo recibo como diputada de oposición. Normalmente tenemos a los ciudadanos pues exigiéndonos que podamos hacer transparente la información y en un momento dado pues acompañar también estos procesos judiciales en un momento dado. Tiene que haber mecanismos claros de defensa. Diputada, nos quedan 20 segundos. ¿Con qué te despides? Pues me despido haciendo un exhorto al gobierno de la Ciudad de México a que realmente transparente y a que tome decisiones que nos den certeza a los ciudadanos. Si esto es así, finalmente nosotros acompañaremos las buenas decisiones, pero no dejaremos de señalar cuando pues haya estas equivocaciones tan graves. Bueno, Sí, Pues muchas muchísimas gracias. gracias por venir, y los micrófonos, las cámaras y bueno, también los micrófonos de radio están abiertos para darle seguimiento a este tema. También hemos buscado decirlo, hemos buscado a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y pues tampoco hemos tenido como mucha respuesta. Vamos a hacer una pausa, continuamos en El Poder de la Palabra.